Hoy dedicamos nuestro programa al director Stanley Kubrick. Estamos transmitiendo desde el Museo de los Conspiradores. Bienvenida audiencia de su programa Entre Voces, yo soy Chelio. Del novelista Vladimir Nabokov al cineasta Stanley Kubrick, la Lolita que transita en el papel a la pantalla, de María Inés Mendoza Bernal, de la Universidad de Zulia, Venezuela. En el presente artículo se hace un análisis comparativo entre la novela Lolita de Vladimir Nabokov y su adaptación al cine de Stanley Kubrick, partiendo de la evidencia de que tanto el texto literario como el fílmico son relatos. Las relaciones entre la novela y el cine han sido múltiples y complejas, y en buena parte el modelo de la novela ha condicionado la génesis y evolución del relato cinematográfico, con acción que también ha operado en el sentido inverso. El cine ha contaminado e influido y además modificado profundamente en algunos de los casos concretos la estructura de la narración literaria. Del novelista Vladimir Nabokov y el cineasta Stanley Kubrick, la Lolita, que transita el papel a la pantalla a su padrastro Humbert pidiéndole dinero. Al ir en su búsqueda descubre que está casada con Richard Schiller y embarazada. Lolita le cuenta con quién había huido y Humbert decide vengarse del hombre que le quitó a su Lolita. Va en su búsqueda y cuando lo encuentra lo mata. Vladimir Nabokov, San Petersburgo, 1899, novelista estadounidense de origen ruso, poeta y crítico, considerado como una de las principales figuras de la literatura universal. Durante la década de 1960 se tradujeron a diversas lenguas algunas de las primeras novelas de Nabokov, escritas en ruso, como invitado a una decapitación, Pálido Fuego, de 1962. La novela siguió a Lolita, Rey, Reina, Ballet, Marquencha, Barra Sinestra y La Dádiva, entre otras. Por otra parte, Stanley Kubrick nace en Nueva York, procedente de una familia de judíos emigrados de Europa. Se interesó por la fotografía y luego por el cine. En 1953 rueda su primer film. Sus películas son manifiestos que reflejan su punto de vista sobre diversos tópicos, penetra en la mente humana y justifica todos los temas que toca. Nunca son gratuitos ni la violencia, ni el sexo, la muerte o la locura. Entre su filmografía incluyen títulos como El beso del asesino, de 1955, Atraco perfecto, Senderos de gloria, Espartaco, Lolita, Teléfono rojo, Volamos hacia Moscú, Una odisea del espacio, La naranja mecánica, Barry Lyndon, El resplandor, La chaqueta metálica y Ojos bien cerrados. Por último, se puede señalar que Kubrick no suele dar importancia al estilo de los títulos. Ahora vamos a la comparación entre la novela y la adaptación fílmica. La estructura del relato. La novela se estructura en torno a un prólogo y dos partes. En la primera narra la patología de Humbert, su arribo a la casa de los Hasse, su obsesión por Lolita y muerte de Charlotte. Y la segunda relata los viajes de Humbert con Lolita por varias localidades de Estados Unidos. La huida de Lolita con Quality, reencuentro de Humbert con Lolita y asesinato de Quality. La historia en primera persona, Lolita, la luz del novelista Vladimir Nabokov al cineasta Stanley Kubrick, la Lolita que transita del papel a la pantalla como personaje de la historia que cuenta los sucesos. Humbert es un narrador intradiegético y como protagonista es también narrador autodiegético. Al situarse dentro del relato,
al situarse dentro del relato, es narrador homodiegético. A lo largo de la novela, Humbert se dirige a dos tipos de lectores implícitos: los miembros del jurado. Señoras y señores del jurado, señores del jurado, tengan paciencia conmigo. Al lector, el lector que ya me conoce, ya puede el lector imaginarse. El lector ha reparado. El discurso de Humbert propone otras figuras más, la del narratorio soriano, cuando expresa: esta es pues mi historia, la he releído. Estructura temporal y espacial. El tiempo del autor literario abarca el periodo del novelista Vladimir Nabokov al cineasta Stanley Kubrick, la Lolita que transita del papel a la pantalla entre 1949 y la primavera de 1954, y del fílmico 1962. La novela Lolita, el relato es lineal porque Nabokov narra la historia siguiendo el orden lógico de los acontecimientos, es decir, el orden temporal de la historia y el discurso coinciden. En el film, aunque parezca mostrar en presente como en el teatro, se cuenta una acción ya pasada, recogida en el proceso de la filmación, que se reorganiza y construye posteriormente el montaje, pero también se produce lo que en la literatura se define como analepsis o lenguaje fílmico. Flashback. Primero se narra la última parte, lo del asesinato de Quilty, y luego ashback. Y luego, mediante el flashback, el relato se inicia 4 años antes, a partir de la llegada de Humbert a la casa de Charlotte Haas. En la película sí hay elipsis explícitas, siendo la más notoria la relacionada con las descripciones y narración de los primeros años del protagonista: nacimiento, progenitores, niñez, juventud, estudio, primeras experiencias sexuales, casamiento y divorcio. El hilo conductor es el tópico sobre la patología obsesiva de Humbert hacia las preadolescentes o ninfulas. En la novela especialmente, Humbert transita desde Europa a Estados Unidos para instalarse en Ramsdale, a iniciar posteriormente su periplo a lo largo y ancho de este país. Humbert es un personaje con una fijación sexual por las niñas entre 9 y 14 años. Debido a un trauma infantil, su primer amor lo tuvo cuando tenía solamente 12 años, y aquella ninfa murió. Desear era mantener a mi compañera, de un humor aceptable entre beso y beso. El recorrido finaliza entre dos espacios cerrados: la mansión de Quilty, a la que acude para asesinarlo, y la cárcel donde es recluido. En la película, el recorrido espacial de Humbert es circular. Se inicia en la mansión de Quilty, pero posteriormente en la ejecución a manos de Humbert. Seguidamente se narra voz en off el viaje de Humbert desde Europa hacia Estados Unidos a través de un avión que sobrevuela a una ciudad. Luego se observa la estadía de Humbert en casa de Haas, la muerte de Charlotte y su recorrido posterior con Lolita por los Estados Unidos. La película finaliza con la escena del asesinato de Quilty a manos de Humbert. Seguidamente la pantalla aparece en negro fundido para dar paso a un texto epílogo en el que se lee: Humbert murió en la cárcel de trombosis coronaria mientras esperaba ser juzgado por el asesinato de Claire Quilty.
El texto fílmico omite, entre otros personajes, a Sybil, tía de Humber, quien ejerce una gran influencia en Humber niño, Annabel, niña con quien se enamora frenéticamente y que muere de tifus a los 4 meses de conocerse, Monique, prostituta de 18 años con quien tiene sus primeras experiencias sexuales, Valeria, con quien se casa y convive, y otra cantidad de personajes secundarios. Del novelista Vladimir Nabokov al cineasta Stanley Kubrick, Lolita, que transita de este papel a la pantalla, Lolita, Charlotte y Quality incluyen otros secundarios, se adecua a la descripción hecha por Nabokov en la novela. Como conclusiones, con este breve análisis sobre la adaptación del cine a la novela de Lolita, Vladimir Nabokov no se pretende ser exhaustivo porque, como se ha demostrado más arriba en el análisis del texto fílmico, es muy complejo debido a que está codificado en torno a 3 sistemas de significación: imagen, texto y banda sonora. Haciendo esta aclaratoria, a continuación se enumeran algunos resultados obtenidos de este primer acercamiento al proceso de adaptación del texto literario al fílmico, aunque se notan diferencias sustanciales en la adaptación cinematográfica que hace Stanley Kubrick de la novela de Vladimir Nabokov. Lolita, sin embargo, es fiel al texto original de la historia, aunque parte de un gran flashback. En los personajes que significan el relato, sus relaciones y el tema principal que vertebra la narración, la obsesión de Humber por las preadolescentes o ninfulas. Por otra parte, Kubrick ha potenciado en el texto fílmico elementos genuinamente cinematográficos, como el uso de primeros planos para indicar la reacción psicológica de los personajes, de exteriores en continuidad con interiores, sala y habitaciones de la casa, Ace y el jardín donde se encuentra Lolita, de un excelente sinécdoque. Al inicio de la película nos muestra la mano de un hombre pintando las uñas de los pies de una joven, de música no diegética y de efectos sonoros que potencian los momentos dramáticos. También utiliza comprensiones, diálogos que son condensados en el texto fílmico, supresiones de personajes como ya mencionamos, diario de Humber, lista de compañeros de Lolita de la escuela de Ramsdale, un poema compuesto por Humber, unificaciones, acciones reiteradas que aparecen pocas veces y otros recursos que no se indican porque son muy abundantes y sus descripciones nos llevarían a reescribir por completo el guión que se adaptó. Vale la pena destacar la simbolización y riqueza estética de la escena relacionada con el novelista Vladimir Nabokov al cineasta Stanley Kubrick. La Lolita que transita el papel a la pantalla, el asesinato de Quality, cuando este personaje se arrastra escaleras arriba, herido, perseguido por Humber, para refugiarse tras el retrato de una dama que está ubicado en el primer piso. Humber dispara hacia la pintura retrato sabiendo que detrás se encuentra Quality. El retrato en cuestión es de una señorita adolescente con un sombrero grande cuyo aspecto se parece al de Sue Lyon, intérprete de Lolita. Kubrick hace morir a Quality en manos de Humber a través de Lolita. Es a causa de Lolita que Quality muere. Les agradecemos mucho por estar en nuestro espacio cultural Entre Voces. Estamos transmitiendo desde el Museo de los Conspiradores. Agradecemos a la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro por permitirnos las instalaciones. Yo soy Chelio y me despido de su programa Entre Voces.